Este mensaje, Compañerismo, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 11 de junio de 1960 en Middletown, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. ¿Pudiéramos inclinar nuestros rostros otra vez solo por un momento para orar? Bondadoso Señor, estamos verdaderamente agradecidos por esta reunión en esta mañana y por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído. Bendice todo lo que hagamos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ese amable cumplido del hermano Carlson y de estos otros hermanos, el hermano David Duplessis y el hermano Argan Bright, y los diferentes hermanos, el hermano Cash, yo pudiera hablar sobre eso y me tomaría todo el día hablarle al hermano Argan Bright sobre la resurrección de ese bebito muerto. Había estado muerto desde las 9 de la mañana y eso fue a las 10:30 de la noche. De ese mismo día fue lo que el doctor declaró y las cosas que el Señor ha hecho. El hermano Argan Bright y yo estábamos hablando tocante a cuando llegaron los hechiceros, se sentaron a cada lado y trataron de hechizarme y produjeron aquella tormenta. La carpa estaba a punto de ser derribada por el viento, la carpa grande, y se detuvo. Oré a Dios, entonces vi que las nubes se partieron en dos y los comunistas fueron corriendo al altar dándole sus corazones a Cristo. Las grandes cosas que sucedieron en la reunión, el hermano Cash, como habló él allí de cómo Dios lo había bendecido a él. Ahora, eso es lo que, cuando yo primero oía a los pentecostales, era de esa manera. Eso es solo, esos hombres predicaban hasta que se les acababa el aliento, y uno podía oírlos volver a coger su aliento a una media milla. Casi solo, yo solía traer una Biblia bajo mi brazo. Ustedes saben, cuando yo fui ordenado en la Iglesia Bautista Misionera, yo decía, yo soy un predicador, ¿ven? Ya que yo oí a uno de ellos predicar, ellos decían, ¿es usted un predicador? Yo decía, no creo que lo soy. Todo lo que si ellos podían predicar. Recuerdo cuando yo solo era un muchachito, mi padre era un jinete, y él solía amansar bastante y se lastimó. Y yo pensé que me necesitaban en el oeste para amansar caballos. Ustedes saben, porque yo acostumbraba a cabalgar nuestro caballo viejo de arado. Usted sabe, hermano Tam, en la tarde, después que él estaba algo agotado, y ponía algunos abrojos debajo de la silla y la apretaba y me subía en él y me quitaba mi sombrero y yo pensaba que era un jinete. Cuando llegué al oeste y me di cuenta que esos caballos realmente podían corcoviar, alguien vino y me dijo, ¿eres jinete? Yo dije, no creo que lo soy. De seguro lo hace a uno sentirse diferente cuando uno oye algo así. Quiero que ustedes se fijen en el hermano Cash, lo que causó su éxito. Lo que yo entiendo que fue, es que él puso a Dios primero en todo lo que hizo, ¿ven? El hermano David y su predicación allí de cómo todo el cuerpo bien concertado y unido, eso es maravilloso, eso es exactamente correcto, hermano David. Cuando podemos, cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente, cada uno obra diferente, cada uno de ustedes tiene un ministerio separado. Todos los que entran en Cristo tienen un ministerio correcto, no únicamente el predicador, sino ustedes que tienen un ministerio para algo. Algo que ustedes pueden hacer. Y yo espero que esto no suene sacrílego, pero generalmente Dios tiene que meterlo a fuerzas a su ministerio correcto. Algunos hermanos metodistas el otro día apenas habían recibido el Espíritu Santo. Ellos son granjeros allá en Indiana y ellos estaban completamente en fuego. Y él dijo, yo he estado leyendo algunos libros, dijo hermano Branham, ¿deberíamos todos nosotros unirnos ahora y buscar nuestro ministerio? Yo dije, no, ustedes mismos se arruinarán haciendo eso. Yo dije, no hagan eso. Yo dije, un hombre que siempre está buscando que Dios haga algo, escudriñando tales y tales cosas, generalmente no llega a nada. Es el hombre que no quiere hacerlo. Ese es el que Dios puede usar. Ven, miren a Moisés
y a Pablo y a otros diferentes huyendo de ello, tratando de apartarse de ello. Ustedes tomen a un hombre que siempre está, Señor, yo haré esto, si tú haces eso, y cosas así. Dios sabe que él será un arrogante de todas maneras. Así que él toma a alguien que no quiere hacerlo y dice, quizás yo pueda usarlo a él un ratito hasta que llegue a ser un arrogante. Así que eso usted trata de apartarse de ello todo el tiempo. Los grandes ministerios siempre han sido de alguien que estaba tratando de apartarse de ello, ¿ven? No de uno que siempre está, porque deje que Dios haga algo por ellos y luego ellos se envanecen completamente, se hacen grandes, y qué grande y todo. Pero un hombre que no lo quiere hacer, solo él es forzado a hacerlo y luego él quiere apartarse de ello tan rápido como pueda, perderse de vista. Y generalmente Dios obra de esa manera. Ahora yo no diría eso allá en las campañas en alguna parte, pero aquí en un desayuno, y como aprecio al hermano Carlson y a todos los hombres cristianos de negocio, al hermano Bosé y a este hermano Sullivan, creo que se fue otra vez, pero de seguro es un hombre fino el que ustedes tienen aquí, es el hermano Sullivan. Él es una nobleza de hombre, a mí realmente me cae bien. Y yo pienso que necesitamos más hombres como el hermano Sullivan. Él es de un carácter tan fino, maravilloso, y todos nosotros lo amamos. Él es muy campechano y me gusta eso, porque yo también soy campechano, como ustedes saben, pájaros de un mismo plumaje. Así que yo creo que el hermano Sullivan es un hombre sencillo, como lo llamamos allá en Kentucky, sencillamente un sasafrás. Ustedes saben, ¿cuántos saben lo que es sasafrás? Miren a los de Kentucky. Bueno, yo casi fui criado con eso, té de sasafrás. Habas negras. Miren, el hermano Evans miró hacia acá y se rió cuando yo dije habas negras. Ellos también las tienen allá en Georgia. Brotan un poco más temprano allá que lo que brotan aquí. Pero las reuniones, regresando a las reuniones, nuestras reuniones han sido maravillosas esta semana. El Señor nos ha bendecido tremendamente y les estamos invitando a ustedes, pues el hermano Duplessis y yo, y el hermano Sullivan, y muchos de los ministros aquí vamos a continuar esta noche y mañana en la tarde orando por los enfermos con la ayuda de Dios. Ahora, yo quiero leer solo un pequeño texto de la Escritura que se encuentra aquí en Hebreos, el capítulo 9, principiando con el versículo 6. Y leamos ahora, principiemos, en el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, ha habido tanto que se ha dicho que me siento como que estuviera imponiendo mucho tiempo extra sobre ustedes para exponerlo de la manera que yo creo que podría si esto fuera en la reunión, pero solo para unas cuantas pequeñas declaraciones o comentarios como un contexto para esto. Me gustaría tomar un tema en esta mañana de compañerismo. Yo me fijé que cada uno hablaba de un compañerismo.
Ahora, ¿por qué el hombre y por qué nosotros nos juntamos, como lo hemos hecho muchas veces, para tener compañerismo juntos? ¿Qué hace a estos desayunos tan impresionantes? El hermano Duplessis dijo hace unos cuantos momentos, y yo estoy de acuerdo con él, es uno de los momentos más impresionantes de mi vida, es reunirme con este grupo de gente mezclada de diferentes denominaciones y juntarnos y comer y tener compañerismo. Primero, compañerismo, y nos damos cuenta que el comer está incluido en el compañerismo. ¿Por qué tenemos un desayuno? ¿Por qué nada más no nos reunimos y hablamos? Pero hay algo tocante a comer que trae un compañerismo. Y ahora, ¿se fijaron ustedes en Jesús en la clausura de la jornada de su vida? Él quería un tiempecito de compañerismo con los discípulos, así que Él los llamó aparte y puso una mesa y partió el pan y lo bendijo y comieron. Y la última cena fue un compañerismo con sus discípulos, justo antes que Él cruzara a la otra tierra para ser nuestro sumo sacerdote. Y yo pienso que hoy en día, mientras miro por donde quiera y veo a hombres ricos y a hombres pobres, a todos juntos en compañerismo, hay algo tocante a eso que nosotros tenemos en común. Y eso es el compañerismo cristiano. Y cada hombre, quizás el hombre es alguien habló, como el hermano que estaba diciendo que el Señor lo había bendecido con tanto dinero, y la otra persona quizás piense que no tiene mucho dinero y no quiere dar su testimonio, pero Dios le ha dado a usted algo que Él no le ha dado a ese hombre, como lo que el hermano Duplessis dijo, es completamente diferente. Ustedes no saben cómo me sentí el otro día cuando estuve allá en Tulsa. Yo fui a la reunión del hermano Osborne, mejor dicho, al lugar de sus oficinas, y el hermano Tommy Osborne es un cristiano muy fino. Y él me mostró su mapa de todas las partes en donde él tenía misioneros, cientos de ellos por todo el mundo. Me abrazó y comenzó a llorar. Él dijo, hermano Branham, fuiste tú, por medio de tu ministerio, el que me envió a hacer esto. Él me dio una pequeña estatua de un hombre que tenía un nativo que tenía un bloque de madera en su boca. Dijo, solo piensa de nuestros ministerios, ¿a cuántos de ellos hemos liberado de eso? Yo miré la grandiosa obra de Tommy allí y era tan hermosa y un lugar tan grandioso y toda la gente, como ellos eran un grupo santificado y cómo amaban al Señor y se reunían en la capilla para adorar. Y yo les hablé a ellos y empezaron a llorar. Luego fui allá a donde el hermano Oral Roberts, otra gran alma y un siervo de Dios humilde. Él se lastimó mientras yo estaba allí, y justo para ir a la plataforma, él envió para que yo fuera rápidamente a orar por él. Su rodilla no sabía si se la había quebrado o qué había sucedido, y mientras estaba orando, los vasos sanguíneos se unieron y formaron una V grande arriba de su rodilla, y yo puse mi mano arriba de eso, y la gloria de Dios cayó allí en su cuarto, y él se levantó, me acompañó a la puerta, y un carácter maravilloso. Luego recorrí su gran edificio. Si ustedes alguna vez han tenido el privilegio de verlo, ciertamente es un memorial para la fe de un solo hombre, lo que él puede hacer cuando se propone a hacerlo. Yo he estado en Hollywood, yo he estado en muchas partes diferentes, yo nunca he visto nada como él. Ese edificio en Tulsa del hermano Roberts, como está hecho en la forma de una trinidad, y todo allá adentro tiene mármol importado, y qué lugar tan hermoso. Y estén seguros de ver el espejo. Cuando salí para ver eso, esas manos extendiéndose hacia la copa de bendiciones, y yo estaba llorando de gozo de saber que aún el interior del techo, hecho de pequeños alambres de aluminio entrelazados, yo nunca había visto nada igual en mi vida, y pensar que un solo muchachito nacido en una choza en Oklahoma logró eso por fe. Yo me paré afuera y empecé a pensar sobre ello. Nadie estaba conmigo, el hermano Fisher me había llevado de un lado a otro, y yo estaba mirando por todos lados y pensé, Dios, pensar que el ministerio del hermano Oral empezó del mío. El ministerio del hermano Osborne empezó del mío, y yo me avergonzaría que ellos vieran mi oficina, solo una pequeña máquina de escribir puesta al final de una casa de remolque, correcto, solo una pequeña máquina de escribir. Y yo pensé, bueno, aún Jesús nunca tuvo una oficina en lo absoluto. No hay un lugar en la Biblia que diga que Jesús tuvo una oficina.
Entonces me paré allí y lloré de gozo al ver cómo Dios había bendecido a mis hermanos y empecé a pensar, algo me dijo, ¿pero qué de ti ves? Yo dije, bueno, debo ser un hipócrita. Debe ser que Dios no podía aún confiar en mí. Yo. Quizás esa es la razón que es así. Y mientras yo estaba parado allí y las lágrimas corriéndome por mis mejillas, yo miré ese enorme edificio y algo me habló y dijo, pero yo soy tu porción. Yo dije, muy bien, Señor, eso, yo seré tu porción, ven, porque yo no tengo la educación ni habilidad para administrar grandes cosas como esas que el Señor les ha dado a mis hermanos que sí son capaces, pero mientras yo solo me mantendré de esta manera, ven, ahora yo sé cómo algunos hombres de negocios se sentirían al oír al hermano de cómo Dios lo ha bendecido, pero recuerda, Dios es también su porción, hermano, Dios es su porción. Cuando nos reunimos, nuestro compañerismo es el mismo, ven, tenemos compañerismo uno con el otro. Y ahora dijo aquí que Cristo entró una sola vez para siempre en el tabernáculo. Ahora nos damos cuenta que el compañerismo está basado sobre un acuerdo. Tiene que ser de esa manera, porque el compañerismo es algo que a nosotros nos gusta hacer, reunirnos, es como un joven y una joven reuniéndose uno con el otro, y ellos se aman uno al otro, y sencillamente no se pueden dejar de ver. Nosotros sabemos, hermanos, cómo nos sentimos, y hermanas, cómo se sintieron ustedes cuando conocieron a su esposo. Y hay un compañerismo. Cada noche, sencillamente, no puede esperar que llegue la hora de su cita, y usted quiere llevarla a ella a alguna parte para comer algo, y usted se sienta y platica y la observa a ella, y es compañerismo, ¿ven? Y ahora, antes que pueda haber un compañerismo, tiene que estar basado sobre un acuerdo. ¿Ven? Sobre un acuerdo. Y eso es tan verdadero como puede ser. Y Dios, antes que pudiéramos tener compañerismo con Él, primero, todo lo que nos hace querer tener compañerismo es porque hay algo en nosotros que lo requiere. Ahora, el compañerismo en asuntos de amor, como con un joven y una joven, eso es compañerismo, y es lo que nosotros llamaríamos, la palabra griega, filio, eso es solo un amor terrenal. Pero el compañerismo en el Evangelio, como este es ágape, en griego, el sublime amor divino, como hablé la otra noche de mi visión. Cuando usted está allá, no hay varón ni hembra. Ellos están, todos nosotros somos uno en Cristo. Y deberíamos llegar a familiarizarnos con esa clase de compañerismo aquí en la tierra. Bueno, debemos tener respeto uno por el otro y amor uno por el otro, y pensamientos muy sublimes de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Y nunca ninguna cosa impura. No debemos ni siquiera permitir que entre en nuestras mentes, desháganse de ellos, porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Somos un pueblo separado y llamado a salir fuera. Esa es la razón que podemos entrar con dignidad cristiana, con hombres verdaderos y mujeres verdaderas, con pensamientos muy sublimes y lo mejor para cada uno. De esa manera deberíamos tenerlo. Ahora, Dios quería compañerismo. Y si nosotros, no importa si el hombre hoy en día es un hijo de Dios caído, hay algunas partes de Dios todavía en ese hombre, en su estado caído. Usted, por ejemplo, tome a un hombre que puede dividir un átomo o una molécula o lo que ustedes quieran llamarlo, y puede manejar un avión de retropropulsión alrededor del mundo en unas cuantas horas, y usted puede ver que él está, algo dentro de él es una creación caída. Ahora, él no puede crear nada, pero él puede pervertir lo que ha sido creado a algo para que él mismo se mejore. Y eso demuestra que el hombre nunca provino de la vida animal, porque el animal continuamente edifica las mismas moradas para vivir en ellas, pero el hombre se hace una casa mejor, una manera mejor de vivir, mejor ropa y mejor transportación. Ahora, todo eso demuestra que algo detrás, aún en su estado caído, él todavía es un hijo de Dios caído. Y luego, cuando él quiere compañerismo, y cuando nosotros queremos cortejar y cosas así, tiene que venir sobre una base de un acuerdo. Ahora, cuando Dios hizo al hombre en el principio para tener compañerismo con él, ese hombre, en ese entonces, estaba en compañerismo perfecto en el huerto del Edén. Él estaba en compañerismo perfecto con Dios. ¿Y qué día ha de haber sido ese, cuando Dios descendía en la frescura de la tarde y llamaba a Adán,
y él y Eva venían y ellos adoraban a Dios y tenían compañerismo y comunión uno con el otro. Esa es la mera cosa que nos llama para juntarnos de esta manera, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, teniendo compañerismo en el Espíritu Santo. No hay diferencias entre nosotros. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, en esta armonía perfecta del compañerismo. No hay nada que yo alguna vez haya encontrado en la tierra como el juntarnos en lugares celestiales y tener comunión, compañerismo con Dios y uno con el otro. Ahora, esa fue la intención de Dios en el huerto del Edén. Luego, ese compañerismo de Dios y el hombre fue roto por el pecado. Ahora, Dios hizo una base y un lugar sobre los cuales el hombre podía permanecer, o mejor dicho, retener su compañerismo. Y no fue a través de juntarse, o de una organización, o de una educación, fue sobre la base de la sangre derramada. Y ese es el único lugar del compañerismo que tenemos con Dios hoy en día, y el único lugar para encontrarse es por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es exactamente correcto, ¿ven? Ahora, hemos tratado de organizarlos para tener compañerismo. Ustedes se separan del otro grupo cuando hacen eso. Muy bien, hemos tratado de educarlos a ellos para tener compañerismo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, obtenemos un montón de retrasados educados. Miren, es horrible que un predicador haga una declaración como esa, pero eso es la verdad. Algo me sucedió hace unas cuantas semanas y yo estoy determinado, con la ayuda de Dios, de nunca ser negativo jamás en ninguna cosa, dar mi todo y recordarme, no importa lo que cueste, ¿ven? Ser sincero y llegar al fondo del asunto, y eso es la verdad. Y los hombres sencillamente ellos mismos se educan al grado que ellos mismos se educan hasta que se separan uno del otro, reciben complejos. Usted no recibe un complejo por medio de la sangre de Jesucristo, usted recibe amor. Ahí es usted recibe amor, no un complejo que yo soy un poquito más grande que alguien más, un poquito mejor que alguien más, y yo sé un poquito más que alguien más, pero los debe tener abrazados a todos, y es sobre la base del amor por medio de la sangre limpia. Ahora el compañerismo viene por medio del amor, y el amor requiere el compañerismo. Si usted ama a su esposa, usted simplemente tiene que juntarse con ella y platicar con ella. Si usted ama a su amigo, usted tiene que juntarse con él y hablar con él. Y si usted ama a Dios, tiene que haber una base para el compañerismo. Usted no puede tener un compañerismo completo y subsistencia sin esos acuerdos. Usted no puede estar casado sin un acuerdo. Usted no puede tener una esposa sin alguna clase de acuerdo. Y ese acuerdo está basado sobre sus votos. Usted no puede tener compañerismo con Dios sin llegar al acuerdo de Dios. Y hay una cosa básica para tener compañerismo, y esa es la sangre. Únicamente la sangre ha sido la manera de Dios desde el principio y será hasta el fin. El único lugar de compañerismo es por medio de la sangre. Ahora, nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que Dios tenía un solo lugar para encontrarse. Un solo lugar para encontrarse. El único lugar que Él se encontraba con su pueblo era en un solo lugar, el tabernáculo. Y ese era bajo la sangre derramada. El único lugar que Dios se encontraba con su pueblo era bajo la sangre derramada. Ese es el único lugar que Él puede encontrarse con nosotros hoy en día. Él no puede encontrarse con nosotros como una organización. Él no puede encontrarse con nosotros como un grupo intelectual. Él únicamente puede encontrarse con nosotros mientras que tenemos compañerismo, mientras que venimos bajo la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Ese es el único lugar básico en el que podemos encontrarnos. Hace algún tiempo yo estaba dedicando un tabernáculo. Ellos me pidieron que trajera la palabra allí. Un hermano allá en Tennessee, no recuerdo cuál era su nombre ahorita, de la Iglesia de Dios allá. Y yo dije, Dios es un ser. Mire, Dios no es solo como el aire. Si Él fuera así, ustedes nunca tuvieran que buscar el Espíritu Santo, estarían ustedes, porque Él llenaría todo espacio y cosas. Dios es omnipresente, seguro. Al ser omnisciente, sabe todas las cosas, pero Dios tiene un lugar para habitar, porque Él es un ser. Exactamente correcto. Y Dios habita en el compañerismo bajo la sangre derramada de su Hijo, y solo bajo eso. Amén. No sobre nuestra denominación o afiliación, sino sobre la sangre derramada, nosotros encontramos a Dios cara a cara. Ahora, Job creía eso. En el libro más antiguo del Antiguo Testamento, Dios se encontró con Job sobre la base de compañerismo a través del holocausto y la sangre derramada.
Recuerden que Job, él dijo, quizá habrán pecado mis hijos, y si ellos han pecado, yo ofreceré un holocausto, porque eso era todo lo que Dios requería. Dios únicamente requería la sangre derramada, el holocausto. Y Job ofrecía un holocausto por sus hijos. Y nosotros sabemos lo que sucedió durante ese tiempo. Vino una tormenta y mató a sus hijos, le quitó todo su ganado, y sabemos que él estaba angustiado y que estaba perplejo. Pero llegó un tiempo cuando Dios restauró todo a Job, y cuando él estaba en el montón de ceniza, allí rascándose su sarna maligna, y su esposa dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, has hablado como una mujer fatua. Y cuando la gente vino a condolerse de él, en lugar de eso, ellos le voltearon sus espaldas y lo llamaron un pecador secreto. Job sabía que él no había pecado porque él había cumplido los requisitos de Dios. Ahora, los accidentes y problemas no le suceden a la gente porque ella es pecadora, porque yo he visto a pecadores prosperar y seguir adelante, pero es sobre la base del compañerismo. No significa que un hombre es realmente un cristiano porque prospera en el negocio, porque hay muchos pecadores que prosperan. Correcto, que nuestro compañerismo no es sobre la base de cuánto Dios nos prospera, sino sobre la base de venir bajo la sangre derramada y tener compañerismo uno con el otro. Ahí es en donde descansa la verdadera parte del cristianismo. Eso es lo que hace a estas reuniones tan reales, cuando la gente viene bajo esa base de la sangre derramada. Y tenemos cosas en común, y nos sentamos en lugares celestiales. Ahora, la esposa de Job le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, miren, él no le llamó a ella una mujer fatua, él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Él no dijo que ella era fatua, sino que ella habló de esa manera. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque él sabía que él había cumplido los requisitos de Dios. Él había adorado a Dios bajo la base de la sangre derramada y del holocausto, y él se quedó firmemente en eso. No importó qué sucedió, él todavía sabía que estaba justificado porque él había cumplido los requisitos de Dios. No importa cuánto ellos traten de llamarlo a usted un fanático o un santo rodador o lo que ellos quieran llamarlo, mientras usted sepa que ha cumplido el requisito de Dios y está bajo la base de la sangre derramada de Jesucristo, usted está parado justificado en la presencia de Dios. Usted no tiene que pertenecer a algún cierto grupo, solo tiene que estar bajo esos lugares allí para el compañerismo. Ahora, Dios empezó a restaurar a Job. Él le restauró su ganado, sus animales, ganado y todo, doble. Pero se fijaron ustedes tocante a sus hijos, Dios le restauró a Job sus hijos. No dijo que él le dio el doble de ellos, sino que él se los restauró a él. Me pregunto en dónde estaban ellos. ¿Han pensado ustedes alguna vez en eso al leer el libro de Job? Ellos estaban en gloria, esperándolo, porque él había ofrecido un sacrificio bajo la sangre derramada, y él sabía en dónde ellos lo estaban esperando, bajo la sangre derramada. Ahora, él nunca dijo que él le dio de nuevo otro montón de hijos, sino que él le restauró Dios a Job sus hijos, porque ellos lo estaban esperando bajo la sangre derramada del sacrificio. En el desierto, el tabernáculo, había una manera provista para el compañerismo, para el creyente. Ahora, la primera cosa que se tomaba, ellos tomaban una becerra roja, y no debía haber una mancha en ella. Y esa becerra roja era un símbolo de la sangre de Jesús, rojo. El rojo habla de algo malo algunas veces, como las luces rojas y demás advertencias, pero la sangre también habla. El rojo también es un color de expiación. ¿Notaron ustedes alguna vez, aún científicamente, la luz? Usted toma el rojo y si mira el rojo a través del rojo es blanco. ¿Han intentado alguna vez eso? Miren, el rojo a través del rojo es blanco. Y luego cuando Dios mira al adorador a través de la sangre de su Hijo, no importa cuán rojo como el carmesí los pecados de él pudieran ser, él está tan blanco como la nieve y listo para el compañerismo. El rojo a través del rojo se torna blanco. Ahora, fíjense que esa becerra roja
debía ser matada fuera del campamento, perfecto tipo de Cristo. Ella debía ser quemada hasta llegar a ceniza, pezuñas, cuernos y todo junto. Debía ser quemada para hacer una agua de separación. Ahora, su sangre era contenida en una vasija y era llevada por el sacerdote a la puerta del tabernáculo, y se ponían 7 franjas sobre la puerta del tabernáculo con la sangre de esa becerra, la cual representaba a Cristo. Ahora, fíjense ahora, oh, es hermoso aquí, y esa sangre que se ponía sobre la puerta era puesta con cedro, e hisopo y escarlata. La escarlata era una lana teñida, y el hisopo eran hierbas comunes con flores en él. Y el cedro es una madera que tiene rojo con blanco en ella. Oh, hermanos, si entráramos en esos símbolos, no nos iríamos a casa a mediodía. Correcto, si entráramos en esos símbolos, cuán hermoso. Yo quiero que ustedes se fijen especialmente en una sola cosa aquí, y esa es en el hisopo. El hisopo era con lo que se aplicaba, la sangre era aplicada con el hisopo. Y el hisopo es tan común como las hierbas, y la sangre es aplicada por fe, algo común. Extienden la mano y la agarran en donde quiera, ¿ven? Así es como es aplicada la sangre. Ustedes no tienen que ir a algún lugar para obtenerlas. Ustedes sencillamente toman las hierbas, las cosas comunes, su fe sencilla en Cristo, y creen. Y la sangre es aplicada a la puerta de su corazón por fe, fe sencilla, solo creyendo en Él. No es algo diferente que ustedes tienen que obtener, es solo la fe que ustedes tienen ahorita. Si hay gente enferma aquí, yo los desafío a ustedes que tomen esa fe sencilla que ustedes tienen y que por fe apliquen la sangre de Jesucristo a sus enfermedades y observen lo que sucede. Cualquier persona aquí que sienta que tiene un don dentro de usted, algo que usted no quiere hacer, sino que es algo que Dios lo está impulsando a usted que haga, aplique la sangre a eso con fe sencilla y observe lo que sucede. Solo inténtelo una vez y vea. Solo entre rápidamente y usted verá lo que sucede. Ahora, luego, esas cenizas de esa becerra, ¿cómo pudiéramos quedarnos en eso? ¡Qué lección tan hermosa! Para alguna ocasión, en una reunión de campamento o algo, para tomar cada uno de esos símbolos y estudiar esos hisopos, estudiar esa escarlata, la madera de cedro, lo cual era la cruz y la sangre, y lo demás en ese cedro que estaba mezclado en él. Ahora, pudiéramos tomar una noche en cada uno de estos símbolos y estudiarlos, pero rápidamente, fíjense ahora, ellos tomaban las cenizas de la becerra y las ponían en los atrios para usarlas para la agua de separación, para lavar al incrédulo en las aguas de separación para una purificación, pues nosotros somos ahora lavados por el agua de la palabra de Dios, nos lava. Y luego, fíjense en el creyente entrando ahora, la primera cosa que él hacía era entrar en los atrios y para oír y para recibir. La primera cosa que sucedía era que él primero tomaba la palabra era predicada a él, como lo es a un pecador, y es aplicada. Esas son las aguas de separación, pues somos lavados por el agua de la palabra. ¿Ven? Ahora, lo que estamos tratando de hacer, ahora, escuchen atentamente, estamos llegando a un verdadero lugar de compañerismo, lo que significa el verdadero compañerismo cristiano del Espíritu Santo, del nacido de nuevo. Oh, si tan solo puede usted captar la idea, hermano. Usted en ese momento está muerto a todo lo del mundo, si usted únicamente puede captarlo. Ahora, el creyente primero viene y él oye la palabra. La fe es por el oír. Tome su hisopo. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra del agua de separación. ¿Ven? Es incrédulo entrando en los atrios. La primera cosa, si el hombre había apostatado, la primera cosa que él hacía, él llegaba a los atrios y era rociado con las cenizas de aquella becerra, llamada las aguas de separación, mostrando que algo murió, que las cenizas de esa becerra que murió por sus pecados. Eso es lo que trae la predicación del Evangelio, aguas de separación. Usted empezó a darse cuenta que era un pecador. Alguien murió por usted. Dios le dio a usted su palabra, le prometió la sangre, el Hijo. Luego usted lo recibe por fe, aplicándolo con el hisopo.
¿Ve? Por fe, usted alcanza y recibe las aguas de separación, la palabra. Ahora, la siguiente cosa que usted hace, usted está empezando, usted todavía no está en compañerismo. Ahí es en donde mis hermanos bautistas, yo ciertamente estoy en desacuerdo con ustedes, sí señor. Muchos de ellos dicen, bueno, usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Y alguien me hizo una pregunta, aquí no hace mucho tiempo, la puso en el púlpito. Hermano Branham, ¿leyó usted alguna vez el original? En el griego dice que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Quisiera que usted me trajera ese diaglot original. Quisiera que usted me trajera ese lexicón griego que dice eso. No dice eso. Dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? No cuando creísteis, sino desde que. Yo tengo el diaglot enfático de la traducción original, mejor dicho, de la ciudad del Vaticano, del griego original. También yo tengo el arameo y muchos de los otros que prueban que él dice, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. Ellos eran creyentes y Pablo dijo, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. Ahora, ellos todavía no habían entrado al compañerismo completo y Pablo puso sus manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo y luego el poder de Dios cayó sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces ellos fueron llenos y estaban en compañerismo perfecto con el resto de la iglesia. Esa es la única base. Fíjense, venimos a la agua de separación aplicada por el hisopo, la hierba, la fe común. Luego, ¿qué hace él? Ellos entonces lo voltean hacia la puerta del tabernáculo. Ahora, antes, allí es en donde el Señor está en el lugar santo, en el interior. Ahora, nosotros aún lo podemos tomar del interior de allí e ir al lugar santísimo y demás. Pero miren, tomémoslo de esta manera. Cuando él llega a la puerta, arriba de la puerta hay 7 franjas de sangre. Antes que él entre en ese compañerismo, él debe reconocer que esa sangre lo ha limpiado a él de sus pecados, lo cual es santificación, una separación. Después que nosotros, que la palabra ha sido aplicada, que hemos recibido, ahora pasamos bajo la sangre. Hay 3 que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Hay 3 que dan testimonio en la tierra, 1 de Juan 5:7, el agua, la sangre y el Espíritu. Ellos no son 3, sino que concuerdan en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero agua, sangre y Espíritu concuerdan en uno, porque usted puede ser justificado sin ser santificado. Usted no puede tener el Padre sin tener el Hijo. Usted no puede tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo, así que ellos son uno. Pero cuando usted es justificado por fe, usted todavía no está santificado y usted no puede ser santificado y cuando usted está santificado, usted todavía no tiene el Espíritu Santo. Ahora, los elementos que salieron del cuerpo de Jesús fueron agua, sangre y espíritu. Lo que salió de su cuerpo natural es lo que constituye el nuevo nacimiento, que es cuando un bebé nace, ¿qué es la primera cosa que sucede? Perdónenme, mis hermanas, ¿qué es la primera cosa que sucede? Se rompe el agua. ¿Cuál es la siguiente cosa? Sangre. ¿Cuál es la siguiente cosa? Vida. Exactamente correcto. Lo que constituye el nacimiento natural es un tipo de nacimiento espiritual. ¿Cuál es la primera cosa? Agua. Son las aguas de separación, justificación por fe. Como el hermano que leyó la Escritura esta mañana, Romanos 8, mejor dicho, Romanos 5, justificación por fe. ¿Cuál es la cosa siguiente? La limpieza, santificación. Tomando el jarro y justificándolo, es levantándolo, santificándolo, es limpiándolo. Entonces está listo para llenarlo con el Espíritu Santo. ¿Ven? La palabra santificar es una palabra que significa limpio y apartado para servicio. Pero no en servicio. Ahí es en donde yo estoy en Ustedes, hermanos nazarenos y santos peregrinos que piensan que santificación es la obra completa del Espíritu Santo. No lo es. Santificación lo limpia a usted, pero el Espíritu Santo lo llena a usted. El vaso es apartado para servicio, pero no está en servicio hasta que es puesto en servicio por el Espíritu Santo y lleno con el Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es. Ahora, fíjense en este hombre. Primero, él la recibía por las aguas de separación. Fe es por el oír. Segundo, la madera de cedro. Él la aplicaba ahora. ¿Ven ustedes? Él tiene que reconocer la sangre que lo limpia. Él todavía no está dentro de la iglesia. Él todavía no está en el compañerismo, pero va en camino hacia allá. Él ha oído la palabra. Fe es por el oír.
Luego él mira y reconoce esas 7 franjas. Si tuviéramos tiempo, tomaríamos eso. Las 7 franjas significan las 7 edades de la iglesia, o las 7 dispensaciones, o lo que ustedes deseen llamarlas, que Dios por cada edad únicamente reconoce la sangre. ¿Ven? Desde Génesis hasta el fin de Apocalipsis es la sangre que limpia. Esa franja roja ha pasado por toda la Biblia, desde una cubierta a la otra. La base del compañerismo es a través de la sangre. Es exactamente correcto. La única base del fundamento para el compañerismo no es a través de organización o cooperaciones, es por medio de la sangre de Jesucristo, en donde la sangre nos limpia de nuestros pecados y nos mete en un lugar común. Ahora, si él era fariseo, saduceo o lo que él hubiera sido, él tenía derecho a ese compañerismo, pero él no podía tenerlo debido a que él era un fariseo, debido a que él era un saduceo. Él entraba en ese compañerismo al venir bajo la sangre. Ahora, él va hacia la pared. Él está reconociendo esas 7 edades. En los 6,000 años, Dios formó el mundo. 7,000 es un tipo del milenio, su reposo. Ahora, como dije la otra noche, cada 2,000 años algo ha sucedido. En los primeros 2,000, Noé construyó el arca. En los segundos 2,000, Cristo vino. 1960. Está casi al fin. ¿Ven? Y ahora el séptimo, como Dios obró y formó el mundo en 6 días o 6,000 años, lo cual sabemos que la Escritura habla que un día es 1,000 años en el cielo, y en el 7,000 la Iglesia ha obrado en contra del pecado por 6,000 años, y el 7,000 es el milenio, y un memorial para toda la creación que Dios ha redimido a su Iglesia. Le dijo a Adán: el día que de él comiereis, ese día morirás. Cuando él permita a un hombre vivir por 1,000 años, es un tipo y un memorial que él ya nunca más destruirá al hombre y que ya nunca más habrá pecado, que él está de nuevo en compañerismo con Dios eternamente. Amén, correcto. Estamos ahí mismo ahora. Ahora, estamos llegando a la puerta, reconociendo la sangre. Luego, cuando usted pasa bajo la sangre, usted entra al santuario, cubierto por la presencia del lugar santísimo. La gloria chequina, todo en el santuario. Cuando fue dedicado, todo el cuarto se llenó de humo. Cuando Salomón dedicó el templo, primero, las aguas de separación, todavía no estaba bien. Reconoce la sangre, usted va en camino, usted está a la puerta. Luego, entra al lugar santísimo. ¿Qué diría yo de eso? Lutero, bajo justificación, creyendo la palabra. Wesley, bajo santificación, a la puerta. Pentecostales, en el Espíritu Santo, en el compañerismo, en la gloria chequina. Usted no puede pararse fuera de la puerta y mirar hacia adentro y decir: ¿qué le pasa a esa gente? Usted tiene que entrar bajo esa sangre y entrar en la gloria chequina. Luego el poder de Dios empieza a caer. Entonces usted empieza a ver lo que está sucediendo. Usted, como dije la otra noche, tocante a entrar en el agua, usted tiene que entrar en ello antes que usted sepa de qué se trata todo eso. Ahora, lo mismo que usted viviendo su vida, usted vive de la misma manera. Y si usted únicamente vive en una casa de 3 habitaciones, Dios vivió en una casa de 3 habitaciones, alma, cuerpo y espíritu. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ustedes viven en una casa de 3 habitaciones. El Espíritu viene a una casa de 3 habitaciones, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y ustedes viven en una casa natural de 3 habitaciones. Primero ustedes tienen la cocina, luego ustedes tienen una sala. Y luego ustedes tienen una recámara. Fíjense en una pareja joven, antes que ellos puedan completarse en ese amor filio, antes que la primera cosa, ellos se hacen una promesa uno al otro, se casan. Y ellos viven en esa casa de 3 habitaciones. Ahora, ustedes pudieran tener 2 recámaras, pudieran tener un comedor extra, pero ustedes únicamente viven todavía en 3 habitaciones, y ustedes viven en este cuerpo que es una casa de 3 habitaciones, alma, cuerpo, espíritu. Todo a lo que ustedes, a cualquier parte que ustedes quieran ir, la naturaleza o lo que sea, todo llega a esos 3. Dios es perfeccionado en ese número 3. Ahora fíjese en esto. Ahora mientras ellos progresan, ellos entran en la cocina. ¿Para qué? Para comer. Ustedes comen en la cocina. Eso es lo primero. Luego ustedes entran en la sala para hablar las cosas, reconocimiento, haciendo todas sus confesiones. Pero luego, cuando ustedes entran en la recámara, es cuando su vida casada se completa. Están listos entonces, la vida está
para los pequeñitos y demás. Así es con la iglesia, cuando pasa por justificación, santificación, para entrar en el bautismo del Espíritu Santo. Ella está en dolores de parto, la iglesia está para dar a luz a los pequeñitos clamando, mi Dios, ven, Abba Padre, ven. Así es como pasamos por esos elementos para entrar en la presencia de Dios para el compañerismo. El compañerismo es únicamente reconocido bajo la sangre. El hombre que está afuera, parado en justificación, él puede oír la palabra, él pudiera ser un orador de cualquier clase que pudiera explicar esa palabra de maneras que el otro hombre no sabe nada al respecto. Pero aún así, si él no ha pasado a través de esos elementos bajo la sangre para entrar al compañerismo y la gloria chequina, él no sabe de lo que nosotros estamos hablando. Pero aquí, donde todos hemos recibido el Espíritu Santo, somos completamente uno, porque todos hemos participado del mismo Espíritu. Aunque seamos unitarios, de los 2 dioses trinitarios, de los 5 dioses, asambleas pentecostales, de la santidad, lo que sea, todos somos uno en Cristo Jesús, pues por un solo Espíritu, todos somos bautizados, después que hemos sido santificados dentro de un Espíritu. Justificación, las aguas de separación. Santificación, la limpieza de nuestra alma. Y cuando entramos en el lugar santísimo, en donde está la gloria chequina, por ese solo Espíritu somos bautizados dentro de ese solo cuerpo, y tenemos compañerismo con Dios. Amén. Dios está otra vez como Él estuvo en el huerto del Edén, teniendo comunión con nuestras almas, hablándonos. Con razón la gente parada afuera con una educación intelectual está tratando de darse cuenta lo que esa gente está haciendo allá adentro. Ustedes nunca serán capaces de hacerlo, es únicamente por las aguas de separación. Ustedes tienen que reconocer que ese animal o esa cosa que murió por ustedes sí tenía un cuerpo que dio, tenía sangre que derramó. Tiene una vida que viene de regreso a ustedes. Jesús es esa agua de separación. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este es Dios, el mensaje de Dios para ustedes, que Jesús murió por ustedes, las aguas de separación. Santificación es lo que nos limpia, y el Espíritu Santo que salió de Él. La razón que la vida animal no les podía dar a ellos el Espíritu Santo es porque el animal, la vida que estaba en el animal, cuando esa vida fue tomada, era la vida del animal. No coincidiría con la vida humana, porque el animal no tiene alma, pero cuando Jesús murió, entonces Él no únicamente era hombre, sino que Él era Dios y hombre, Dios velado en un hombre, y cuando esa célula fue rota, Dios se liberó otra vez para regresar por medio de la sangre derramada para santificar y vivir en cada vaso, que se atreviera a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto, esa es la razón que tenemos ese compañerismo, eso es lo que hace la cosa real, es algo así como eso. Dios tiene una preparación, esa es la razón que esa gente está feliz, eso es lo que hace a la gente de la manera que es, porque ha entrado en ese lugar santísimo. Ellos están bajo el poder de Dios, ellos están caminando en la hermosura de su resurrección. Bueno, seguro que sí, ese Dios que resucitó viviendo en ese lugar santísimo. Les digo a ustedes lo que sucedió, ustedes obsérvenlos enmendarse las viejas vidas muertas con las que nosotros no podíamos hacer nada. Observen qué les pasa a ellas. Bueno, un día ellos dejaron la vara de Aarón allí. ¿Qué cosa? Cuando ellos regresaron al año siguiente a recogerla, tenía flores y ya tenía vida, y tenía hojas y flores. Y usted tome cualquier vieja vida muerta y déjela adentro de ese lugar santísimo por un buen tiempo y déjela pasar por ese proceso de sangre, agua y santificación, y luego entrar en el lugar santísimo, florecerá, aunque ella haya sido la mujer más baja que había en esta ciudad o el peor jugador de apuestas que había. Ustedes lo oirían pararse en un desayuno una mañana y dar un testimonio que sacudiría los tejamaniles del techo de aquí del edificio. ¿Por qué? Es porque han entrado en un compañerismo. Esa vida muerta ha sido renovada otra vez. Ahora ustedes pueden tomar la vara de Aarón y ponerla en las aguas de separación, y no haría eso. Ponerla en la sangre y no haría eso. Pero después que pasa a través de la sangre para entrar al lugar santísimo, ahí es en donde viene el compañerismo, ahí es en donde viene la vida. La vida viene por el Espíritu. Amén. Dios hizo entonces un remedio para eso. Para terminar, yo pudiera decir esto. En el huerto del Edén, cuando Dios vio que sus hijos habían pecado y se habían alejado de Él, Dios mismo, quien es el juez supremo, hizo una reconciliación para que así Él pudiera restaurar ese compañerismo a sus criaturas por medio de la sangre derramada de un animal. Y esa sangre derramada duró muchos años hablando de la venida de Cristo. Pero un día, hace 1900 años,
Dios hizo una restauración del compañerismo completo, no a un tabernáculo, como Pablo dijo, hecho de manos, en donde el sacerdote entraba cada año con la sangre por el pueblo y por él mismo, sino que en este día Jesús, una sola vez para siempre, compró un compañerismo eterno para nosotros, no cada año, para hacer una conmemoración, para regresar y decir, bueno, yo he pecado, yo hice esto, y fui e hice eso, y ofrecer otro cordero, y otra cosa. Jesús, una sola vez para siempre, Él ha perfeccionado a aquellos que han entrado en ese compañerismo con una bendición eterna, un compañerismo eterno, con la presencia eterna de Dios, con el poder del Espíritu Santo, no en un símbolo allá, o en alguna palabra, o en alguna teología, sino el Espíritu Santo en usted. El poder de Dios que levantó a Cristo de la tumba está vivo en usted, y usted es una nueva criatura. Entonces usted es un hijo y una hija de Dios. Oh, hermano. Eso es. Oh, se requiere la sangre de Jesucristo para servir. Se requiere el poder, la vida que estaba en esa sangre. ¿Ven? Hay un elemento de vida en la sangre. La vida está en la célula de sangre. La vida proviene del sexo masculino, no de la mujer. La mujer no puede producir vida porque ella tiene el óvulo, pero ella produce el óvulo. Pero el varón produce el germen. El germen de vida proviene del varón porque está en la célula de sangre. Y en esa célula de sangre yace la vida. Y en la célula de sangre, en el estado, en el caso de Jesús, no fue asunto sexual de un hombre, sino el poder creativo de Dios. Él creó la célula de sangre en el vientre de María, con ese óvulo que produjo al Hijo de Dios, el cual fue el tabernáculo en el que Dios mismo vivió. Oh, hermano, uno de estos días yo quiero predicarles a ustedes sobre la superseñal. Todos quieren una señal, y Dios les dio una superseñal. Y la superseñal fue, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La superseñal, una que iba a ser una conmemoración para siempre, que Dios mismo se hizo un cuerpo y descendió. Él mismo pasó de ser Dios para llegar a ser nuestra humanidad. ¡Aleluya! Dios llegó a ser hombre, extendió su tabernáculo para vivir con nosotros. Hablando de una superseñal, Él pudiera haber venido como un ángel, si Él hubiera querido. Él pudiera haber venido como un hombre maduro, pero vino como un bebé, sobre un montón de estiércol llorando. Oh Dios, hablando de una superseñal. Esa es una superseñal, un bebé. Jehová llorando como un bebé. Una superseñal. Oh, hermanos. Luego la gente dice que Él es solo un profeta. Oh, hermanos. La superseñal. Jehová como un muchacho jugando. Jehová como un hombre trabajando en el taller de carpintería. Jehová, Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, extendió su tienda aquí abajo. Él mismo se hizo un cuerpo para vivir en Él, para tener una célula de sangre, para que esa célula de sangre pudiera ser rota, aleluya. Ese fue el Cordero de Dios, que fue inmolado desde la fundación del mundo, que nos trae eterna redención. La Biblia así lo dice aquí, Él nos trajo eterna redención. Somos comprados por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, la que nos ha dado vida eterna. ¿Cómo lo hizo Él? Yo no sé. Como ustedes saben, el diablo siempre indagaba para darse cuenta quién era Él. Un día ellos dijeron, si Él es el Mesías, Él hará de seguro alguna señal rara. Él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El Mesías es un obrador de milagros, todavía es, siempre ha sido, seguro que sí. El Mesías fue el ungido. El ungido hoy en día es la iglesia mesiánica. Esta iglesia de los primogénitos. Esta iglesia ha pasado a través del agua. La fe es por el oír. A través de la sangre, una vida limpiada. A través del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ungido. La iglesia mesiánica. Gloria. Seguro, la iglesia mesiánica tendrá señales del Mesías en ella. Aleluya, seguro. Porque es la iglesia mesiánica. Es la iglesia del Mesías. Amén. Eso me hace sentir también como ese hombre se sentía hace rato. Sí, Señor, una iglesia mesiánica, con un poder mesiánico, con señales mesiánicas. Amén. Ahí lo tienen. Ahí es en donde ustedes tienen compañerismo. Oh, no hay nada como eso. Es perfecto. Ahora piensen de Jehová haciendo una cosa como esa. Ahí estaba Él. El diablo lo miró a Él. Dijo, me pregunto si ese realmente es el Hijo de Dios. Me pregunto, ¿es ese solo un profeta común o ese es el Hijo de Dios? Él dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ven, Él era verdaderamente un muchacho intelectual. Él verdaderamente sabía de lo que estaba hablando, pero Jesús dijo, escrito está. Ahora,
Él lo llevó arriba y continuó tratando de darse cuenta. Un día él lo encontró a él en los tribunales de los gentiles y él continuaba preguntándose, ¿pudiera ser él? Ven, Dios verdaderamente engañó a Satanás cuando llegó esa superseñal. Él no sabía lo que él era. ¿Cómo pudiera Jehová nacer en un pesebre? ¿Cómo pudiera Jehová llorar como un bebé? ¿Y usar pañales? Bueno, seguro, él pasó por alto. Jesús fue el sacrificio de Dios mismo. Yo pienso que la escritura más dulce que hay en toda la Biblia es esta escritura. Padre, yo me santifico a mí mismo por causa de ellos. Él era un hombre. Él pudiera haber tenido una esposa. Él era un hombre. Él pudiera haber tenido un lugar para recostar su cabeza. Él tenía derecho a eso. Él era un hombre. Él pudiera haber tenido buena ropa. Él era un hombre. Pero ¿qué dijo él? Padre, yo me santifico a mí mismo por causa de ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba instruyendo a 12 discípulos que iban a predicar el Evangelio en todo el mundo. Él dio un ejemplo. Y hermanos, como ministros, déjenme decirles a ustedes, nos conviene no adquirir mucho de las cosas del mundo y cosas alrededor de nosotros. Yo les estoy hablando a ustedes predicadores, santifíquense ustedes mismos por ellos a quienes ustedes van a guiar. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Son ministros con una vida completamente consagrada, santificada, que caminen rectamente delante de Dios, que no estén enredados con las cosas del mundo. Apártense de eso. Padre, yo me santifico a mí mismo por causa de ellos. Pues no porque Él tenía que hacerlo, sino que Él lo hizo por causa de ellos. Ahora, cuando los romanos pusieron un trapo sobre su rostro y ellos sabían que él podía ver visiones, así que ellos lo golpearon arriba de su cabeza con una vara y dijeron, dinos quién te golpeó. Si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Te creeremos, pero él no abrió su boca. ¿Ven la sabiduría de Dios? Si ese hubiera sido un profeta común, él se hubiera encolerizado allí o algo, pero él era Dios, él sabía qué hacer, él sabía quién era ese dentro de esa gente. Cuando él se levantó cuando estaba en la cruz, ellos dijeron, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ese fue el cumplido más grande que alguna vez se le dio a él. Bueno, si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a otros, pero él se quedó. Él mismo se dio para poder salvar a otros y hacer una preparación. El Dios de gloria, glorificando a Dios en gloria, glorificando al Dios de gloria. Amén. Hablando de la superseñal, de un camino provisto, un lugar en el que pudiéramos tener compañerismo. Miremoslo a él por unos cuantos momentos. El mundo está en tinieblas. La iglesia, en su punto de vista intelectual, se ha derrumbado hasta el suelo, se ha caído. La nación misma está en cautividad. Es una mañana oscura. Primero, la salida del sol es hermosa y luego el humo empieza a juntarse en la tierra. Estamos parados en un aposento alto en Jerusalén hace 1900 años y tomemos un viajecito ahorita y miremos en dónde nuestro compañerismo, qué sucedió. La razón que podemos tener compañerismo, observémoslo por unos cuantos minutos y veamos si no es sobre la base de la sangre derramada. Yo lo veo a él, yo oigo un ruido afuera de la ventana, que es, algunos de ellos están diciendo, ¿qué ha hecho él? Yo veo a una mujercita correr al frente y decir, ¿qué ha hecho él? Él únicamente ha sanado a los enfermos y confortado a los pobres y traído vida, esperanza de vida a nosotros. Un hombre le da una manotada para quitarla de la calle, dice, ¿oirían ustedes a ella en lugar de su propio pastor o su sacerdote? Fuera con ella. Alguien más se levanta, dice, yo tenía una pierna tullida y él me sanó, llévenlo a él a la horca. Ven, oh, qué hora. Yo estoy escuchando algo golpetear. Abramos la cortina y miremos afuera. Yo veo viniendo por la calle una escena que quebraría el corazón de un hombre de hierro. Uno que era inocente de cualquier pecado, pero sin embargo tomó el pecado de todo el mundo sobre él. Él nunca conoció nada de pecado. Él nunca, en ninguna ocasión, desagradó a Dios, su Padre. Nunca hubo una ocasión que él hiciera algo que estaba mal. Él era el perfecto y el único hombre perfecto en el mundo. Y la iglesia imperfecta lo condenó a él a muerte. Hablando de un lugar, ellos querían sus propias organizaciones, sus propios compañerismos y demás, pero Dios estaba haciendo un camino para el creyente verdadero, para el verdaderamente sincero, para los creyentes honestos. Como dije anoche, cada vez que el diablo produce un Goliat, Dios tiene un David en alguna parte. Así que solo recuerden eso siempre. Ahora, Dios estaba haciendo un camino para el creyente verdadero, como Jesús había dicho. Viene el tiempo cuando Dios es espíritu y Él busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Yo oigo el golpeteo, miro hacia abajo y veo a un hombre muy frágil y pequeño. Él viste una pequeña túnica blanca, toda tejida sin una sola costura. A medida que él camina, arrastrando la cruz, ella va golpeteando sobre la calle, golpeando en su cabeza, espinas, la sangre cubriéndole su rostro, a medida que empieza a subir el monte. Yo me fijo en algunas pequeñas manchas rojas en su túnica.
Me pregunto, ¿qué son esas? ¿Qué son esas pequeñas manchas rojas atrás de su túnica? A medida que sube el monte, mientras más avanza él, más brillantes se hacen esas pequeñas manchas y más anchas se extienden, extendiéndose más y más. Y cuando menos piensa, todas se unen en una enorme mancha roja de sangre, golpeándole en las piernas de esa manera. ¿Qué era eso? Dios haciendo una disposición para el compañerismo. Dios haciendo un camino para el compañerismo desde la fundación del mundo, para que pudiéramos venir aquí bajo el poder del Espíritu Santo y disfrutar las bendiciones espirituales, dejando el mundo afuera. No sabe nada tocante a nosotros, no sabe nada tocante a nuestra adoración, no sabe nada tocante a nuestro Dios. Ellos simplemente están allá afuera en alguna clase de... Ellos van a la iglesia, oh seguro, eso es de lo que yo estaba hablando anoche. No trate de ser como ellos, vengan bajo la sangre del compañerismo, juntémonos y sentémonos en lugares celestiales. Me fijo que a medida que él se tambalea y se cae y se levanta, y ellos lo están azotando y golpeándolo y bofeteándolo y escupiéndolo a él, y en la cara colgándole escupitajos, y qué desgracia, si ustedes únicamente pudieran ver eso y saber que sus pecados fueron los que hicieron eso. Ese era él tomando el castigo de ustedes. Ese era el parachoques que está entre ustedes y Dios en estos momentos. Dios los mataría a ustedes en este momento porque Él no puede mirar la injusticia, pero allí fue hecha una propiciación para nuestros pecados. La sangre había bañado el suelo desde el inocente Abel hasta ese tiempo, por medio de cordero tras cordero tras cordero y becerra tras becerra tras becerra. Pero ahora... la palabra estaba siendo hecha manifiesta, la palabra iba a llegar a ser espíritu, la palabra iba a estar habitado entre nosotros, la palabra iba a estar en nosotros. Yo escribiré mis leyes sobre las tablas de carne del corazón de ellos. Algo estaba sucediendo. Ahora fíjense, subiendo el camino, ahí vino una abeja. El diablo dijo, ¿sabes qué? Un hombre con tanta desgracia así sobre él no pudiera ser Dios. Eso es todo, él no pudiera ser. De esa manera ellos piensan hoy en día. ¿Cómo pudiera una gente gritar y tratar de hablar precipitadamente en alguna otra clase de lenguas y salir allá y alborotar? Y mujeres hermosas sacrificándose ellas mismas a no mostrar sus cuerpos a la gente, para lo cual fueron hechas ellas, y todas estas otras cosas. Y ¿cómo pudieran cubrirse de esa manera? Muchachas jóvenes y hermosas, sin ningún maquillaje en ellas, solo así de esa manera, y cosas como esas. Ven, ellos no lo entienden. Ellos dicen, ¿cómo es eso? Eso es lo que el diablo dijo tocante a este hombre. ¿Cómo puede él llegar a ser una desgracia? Tome a una muchacha de rock and roll, deje que entre a este compañerismo, ella se limpiará rápidamente. Ella dejará su cabello crecer y se pondrá un vestido hermoso y decente, se quitará esos pantaloncitos cortos y los pantalones y ella será diferente. Dirán, ¿qué le sucedió a esa mujer? Es la misma cosa que pensó el diablo. Oh, eso no puede estar bien. ¿Ven? Eso no puede estar bien. Él no es el Hijo de Dios, así que él dijo, ven muerte, y allá y agárralo a él. Él no es el Hijo de Dios, o él no estaría en tanta desgracia así. Ven, él pensó que era desgracia, pero él estaba llevando el reproche. Yo espero que ustedes vean de lo que estoy hablando. Yo no pudiera ser capaz de hacerlo lo suficiente claro. Ven, él estaba llevando el reproche de ustedes. Y mientras él subía el monte, el diablo decía, ven muerte, ve y aguijonéalo a él y mátalo ahora. Muy bien, el diablo vino, el aguijón de la muerte vino, empezó a zumbar alrededor de él. Como ustedes saben, a todos les horroriza esa picadura de la muerte, porque es horrible. ¿Ven? La picadura de la muerte. Ustedes los han oído gritar y llorar y gritar a voz en cuello y, por misericordia, yo tengo un libro de las últimas palabras de gente notable y en la mitad de él están las últimas palabras de gente notable del mundo, reyes y reinas que murieron sin Dios. Una reina dijo, creo que una reina de alguna parte, Inglaterra o alguna parte, dijo, yo daría mi reino y todo lo que hay en él si pudiera tener 5 minutos más de vida para arrepentirme. ¿Ven? ¿Ven? Ella no podía hacerlo, ¿ven? Y luego tengo las vidas de grandes hombres como Dwight Moody, y ellos, cuando él se levantó, dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, esto es mi día de coronación, ¿ven? Seguro. Yo tengo la vida de Pablo Rader, de quien se habló de unos convertidos en su tabernáculo. Pablo, cuando él se estaba muriendo, llamó a su hermano Lucas, quien estaba en el cuarto contiguo. Él dijo, ¿dónde está Lucas? Y Lucas estaba en el cuarto contiguo. Él dijo, él y Pablo andaban juntos, como Billy y yo andamos juntos. Y él dijo, Lucas, hemos llegado muy lejos juntos. ¿No es así, hermano? Dijo, hemos pasado por muchas batallas difíciles juntos. Lucas dijo, así es, Pablo. Pablo dijo, piénsalo, en 5 minutos contando desde ahorita yo estaré parado en la presencia de Jesucristo vestido en su justicia. Yo lo abracé, lo besé, nos salimos y yo me alejé llorando. Unas cuantas horas después de ese momento, él se levantó en el cuarto y dijo,
Mira nada más, si no está ahí, el hermano fulano de tal que se convirtió en mi reunión. Murió, había muerto hace 50 años, estrechó su mano y se quedó parado, estrechando manos con los santos de Dios, sus convertidos que ya se habían ido al cielo hacía 50 años. Me pregunto si él no entró en aquel lugar en donde yo estuve aquella mañana y viendo eso, estrechando manos de esa manera. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste al verlas tomará ánimo otra vez correcto. Ahora, esa abeja dijo, ¿sabes qué? Esa muerte dijo solamente su nombre, eso es todo lo que él es. Él solo es un profeta común, o él hubiera hecho algo tocante a eso allá. Dios no hubiera muerto de esa manera, así que yo lo aguijonearé. Y él ancló ese aguijón en él, en la cruz. Oh, hermano, ¿sabía usted que cuando una abeja ancla su aguijón, sabe usted lo que sucede? Si realmente está profundamente anclado, ya no tiene más aguijón. Y cuando el aguijón de muerte fue anclado en la carne de Dios, le sacó el aguijón. Correcto. Así que hoy en día nosotros no tenemos ninguna picadura de muerte. Puede zumbar y hacer ruido, pero nosotros podemos pararnos como Pablo, los que estamos bajo este compañerismo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí fue en donde la muerte fue sorbida en victoria, cuando la abeja perdió su aguijón. La abeja de muerte perdió su aguijón en el Calvario cuando aguijoneó a Dios Todopoderoso manifestado en carne. Hoy en día, ella ya no tiene aguijón. ¿No están ustedes contentos de estar bajo este compañerismo? ¿No están ustedes contentos que oyeron la palabra? La fe es por el oír, tomando la fe sencilla y aplicándola, tomando la madera de cedro de la cruz y siendo santificados de todas las cosas del mundo y luego entrando por medio de la escarlata, la lana metida en el colorante que tiñó la lana de rojo con la sangre de un animal, y de esa misma manera la lana, nosotros mismos siendo teñidos. Oh, hermanos, yo en una ocasión fui un leproso, tan manchado de pecado como podía estar, pero Él me llevó a la tina de su propia sangre y Él me tiñó allí. Y entonces yo estoy ahora en el interior del tabernáculo de Dios con la gracia bajo compañerismo. Antes yo me paraba en la calle, mi padre era un contrabandista de licor y todo, y nadie sin ropa que usar, y el cabello colgándome hasta el cuello y sin zapatos, mis pies descalzos, y la gente ni siquiera me hablaba, aún como jovencito, por causa de mi familia. Tenía una fama muy terrible, tiroteos, riñas, asesinatos y todo. Si alguien estaba hablando conmigo, ellos se alejaban si veían a alguien más venir, porque no querían que los encontraran en la calle hablando conmigo allí. Yo continué persistiendo. Hay algo más grande que esto. Hay algo en alguna parte. Yo fui a la tina y fue teñido en la sangre del Señor Jesús. El otro día mi esposa dijo, cuando llego a casa tengo que escabullirme y salirme al bosque para evitar a la gente y recibir unos cuantos minutos de descanso. ¿Qué lo hizo? Personalidad. Yo no tengo ninguna. ¿Qué? Educación. Yo no tengo ninguna. ¿Qué lo hizo? La preciosa sangre de Jesucristo que me ha limpiado del pecado y me ha santificado y teñido mi alma en su bondad y su misericordia. Y ahora yo estoy bajo el compañerismo con decenas de millones de santos de Dios alrededor del mundo. Ese es el real y verdadero compañerismo. Yo estoy muy contento que soy uno de ellos. ¿No lo están ustedes? Voy a cantarles una alabanza. Yo sé que los va a sorprender a ustedes, pero voy a cantarles una. No sé si pueda o no, pero lo voy a intentar. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y el poder para servicio vino. Ahora, lo que Él hizo por aquellos en aquel día, Él hará lo mismo por ustedes. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado, que empezará a sonar las campanas de gozo y mantendrá tu alma en fuego. Oh, está ardiendo ahora dentro de mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿No están ustedes contentos en esta mañana que son uno de ellos? Me recuerdo que caminando por las calles, usted sabe mi pequeña historia tocante a la mujer de color en Memphis. En aquella ocasión, cuando yo iba por la calle tarareando esa alabanza y ella estaba parada allí esperándome, el Señor sanó a su hijo. Sí, Señor.
Oh, esta gente pueda que no sea estudiada sin educación, ni se jactan de fama mundana. Todos ellos recibieron su Pentecostés por la fe en el nombre de Jesús, y ellos están ahora diciendo a lo largo y a lo ancho que su poder todavía es el mismo. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Oh, hermanos, como lo recibí por medio del compañerismo de la sangre. Yo vine de ser una rata de callejón para llegar a ser su hermano, para tener compañerismo con ustedes en las cosas buenas de Dios bajo la sangre derramada, para el compañerismo de los santos adorando a Dios. Inclinemos nuestros rostros. ¿Habría por casualidad alguien aquí que no ha entrado en ese compañerismo? Usted no sabe lo que es la gloria chequina. Usted dice, hermano Branham, yo soy un cristiano, yo hice una confesión, eso está bien. Usted ha venido a través de las aguas de separación. Mire, hermano Branham, yo he sido santificado, yo no fumo o bebo con... Eso está muy bien, mi hermano, pero ¿ha entrado usted en el compañerismo en donde Dios lo encuentra a usted bajo la sangre derramada? Después que usted ha pasado bajo la sangre derramada la vida, en esa sangre regresa en la forma del Espíritu Santo, lo cual es Cristo en el Espíritu, para tener compañerismo con sus hijos. Si ustedes no han entrado y quieren ser recordados en oración, levantarían su mano, dirían, recuérdeme, Dios la bendiga, señora. Oh, hermanos, 8 o 10, 15 manos. Oremos. Señor, oh, la hora es tarde. Pero, oh Dios, esta preciosa verdad, este lugar de compañerismo, debajo de la sangre del Señor Jesús, cuán contento estoy. Sublime gracia, dijo el poeta, del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido, y Él me halló. Dios Padre, ayúdame a mantenerme yo mismo santificado, pequeño, nunca ser grande, sino solo permíteme ser como tú quieras que yo sea, para que pueda llegar al hermano pobre que no tiene la oportunidad, para que quizás él pueda ver que tu gracia es suficiente para todas las cosas. Permite ser una huella, Señor, sobre las arenas del tiempo, cuando se termine mi vida, como dijo el hermano Carlson, el hermano Roberts y yo, y todos nosotros tendremos que irnos algún día, pero Dios, mientras esté aquí, permíteme recordar el pozo de donde yo fui sacado. Permíteme recordar la sangre preciosa todos los días de mi vida y mantenerme yo mismo pequeño, para que el hermano pobre, que pudiera pensar que Dios únicamente puede lidiar con la alta sociedad, el rico, permítele ver que Dios, permíteme hacer una huella en alguna parte, Señor, que guiaría a ese hermano al lugar de compañerismo. Concédelo, Señor. Bendice estas manos que fueron levantadas. Ellos están aquí buscando y anhelando venir bajo ese compañerismo. Quizás ellos han recibido la palabra y han sido separados. Quizás ellos han sido perdonados de sus pecados y verdaderamente después que sus pecados son perdonados, ellos pueden estar santificados de las cosas del mundo, pero nunca han entrado en esa gloria chequina. Ellos tienen que entrar por medio del bautismo del Espíritu que nos bautiza dentro de este solo cuerpo de la gloria chequina. Yo pido que tú lo hagas, Señor. Estoy muy agradecido por estos hombres en esta mañana que hablaron antes que yo, grandes hombres que han tenido compañerismo en esta gran cosa, quizás antes que yo naciera. Qué gente tan honorable. Cómo estoy contento de ser contado con ellos en esta mañana, Padre. Te pido que tus bendiciones eternas descansen sobre todos y cada uno de nosotros y que las reuniones continúen poderosamente. Bendice al hermano David Duplessis, bendice al hermano Carlson y a todos y a nuestro precioso hermano Sullivan y a todos estos cantantes y a los preciosos hermanos de todas partes, Señor, y a nuestras hermanas. Señor, algunas veces yo hablo muy directo a esas mujeres. Te pido, Señor, que ellas nunca reciban una impresión mala de mí. Cuando yo vi a esa mujer aquella mañana, dijo que tú la guiaste a ella, a Cristo, después de los 90 años de edad. Señor, yo solo quiero que sean hermanas y que ellas entiendan eso, que los ministros, que quizás como aquel en la plataforma la otra noche que tú lo expusiste y le dijiste que estaba fumando cigarrillos aquí en la plataforma, cómo tú expusiste sus pecados y él era un predicador. Dios, yo amo a ese hermano, yo amo a todos esos hermanos, pero si no los amara, habría algo mal en mí. Pero, Señor, cuando yo tengo que decirlo, permítele saber que no soy yo haciendo eso. Ese es tu espíritu que está exponiendo el pecado del mundo. ¿Y cómo me puedo contener y mantener mi ministerio, Señor? Yo no puedo hacerlo. Y permite que ellos no sientan maldad
sino que solo vayan a la palabra y busquen a Dios. Concédelo, que toda persona enferma en la divina presencia en esta mañana, que extienda su mano en estos momentos para que arranque un puñado lleno de hisopo de su propia vida, la poca fe que tenga, y luego aplique la sangre de Jesucristo en ese lugar enfermo. Obsérvenlo desaparecer. Oh Dios, concédelo. Perdónanos nuestras faltas, bendice a los evangelistas, pastores, maestros en todas partes, y que millones de personas todavía entren en este compañerismo bajo la sangre de tu Hijo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Dios los bendiga. Lo siento haberlos retenido todo este tiempo, pero no miré el reloj para ver que era tan tarde así. Yo pensé que únicamente había estado aquí como porquín.